Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a trabajar el encajado de formas. ¿Sí? Recuerden que ya vimos unos elementos del dibujo. Hemos visto texturas, formas, que fue la última. Entonces ahorita vamos a mirar un poco el encajado, que nos va a ayudar también a orientarnos y a visualizar mejor los objetos para poderlos llevar a nuestro soporte. ¿Sí? Entonces eso es el tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, el encajado entonces nos ayuda a poder ubicar nuestro mundo, que es tridimensional, en unas formas básicas como son el cubo, la esfera, el cilindro, ¿sí? Básicamente esas, pero podemos trabajar muchas otras y ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, Cézanne nos hablaba de O que, sea, a mí se me está distorsionando el audio, ok, ahí me escuchan mejor. más o menos. Volví a hablar para ver cómo te está oyendo Sandra, por favor. Ok, que si ahí ya me escuchan mejor. Sí, en este momento sí. Ok, Sí, ya sí. listo. Entonces les comentaba que Cézanne nos decía que miráramos nuestro entorno cotidiano desde las formas básicas geométricas, ¿sí? Como el cubo, la esfera, el cilindro, y que vamos a analizar otro tipo de formas, ¿sí? Otro tipo de formas. Entonces, él nos habla de observar, por ejemplo, en esta imagen, tener los elementos cotidianos, todo lo que estemos observando, desde las formas geométricas, para poderlas hacer de una manera más fácil, más sencilla. ¿Sí? Entonces, primero lo observamos, observamos el objeto y luego determinamos en qué forma geométrica podemos incluirlo, ¿sí? Podemos encajarlo. Entonces, tenemos el ejemplo de la silla. Podemos también hablar de que vamos a poder mezclar diferentes figuras para construir una sola. ¿Sí? Para construir una sola podemos mezclar diferentes figuras. Si vemos, por ejemplo, en la lámpara vamos a observar que tenemos, por ejemplo, un cilindro acá, ¿sí? Y el cilindro externo, ¿sí? Que es más grande. Entonces estamos utilizando dos formas, en este caso pues son iguales, solamente que cambia el tamaño, para ubicar dos partes de toda la figura, ¿sí? Entonces podemos hacer uso de las diferentes formas. Si se dan cuenta, esa lámpara es la misma que está acá, ¿sí? Entonces podemos ayudarnos e ir construyendo con diferentes formas geométricas todo lo que constituye el dibujo, ¿sí? Esas son las formas básicas. Nos habla Cézanne de el cubo, el cilindro y la esfera, pero no podemos ir agregando cada vez más elementos, ¿sí? Más formas, dependiendo pues de la complejidad del objeto que estemos observando. Pero básicamente ese es el encajado. Observar el objeto, luego determinar en qué formas geométricas yo lo puedo analizar, dibujar esa forma, ¿sí? E ir metiendo ahí adentro el objeto hasta que termine de construirlo. Luego esa forma geométrica va a desaparecer. Ahorita vamos a mirar cómo es el proceso. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, en la fórmula de Cézanne, qué objetos y qué formas podemos encajarles. Por ejemplo, lo que yo les decía ahora, que podemos poner hasta dos o más. Por ejemplo, acá en el árbol tenemos un cilindro para el tronco, ¿sí? Y una especie de cono para el follaje del árbol. Puede ser una esfera, ¿sí? Como está en la manzana. Este jarro que tiene dos formas, ¿sí? Un cilindro y esfera. Entonces, de esa manera podemos ayudarnos a visualizar los objetos
y trasladarlos al soporte que estemos trabajando, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita de integrar varias figuras, pues también lo tenemos acá en este ejemplo, ¿sí? Porque para poder hacer las formas circulares, esas elipses y demás, pues yo debo primero construir, a veces necesitamos un tanto de perspectiva para poder construir estas circunferencias, ¿sí? Porque no podemos hacer un círculo, por ejemplo, con el compás, ponerlo ahí ya, porque son la forma en la que estamos observando el elemento. Como necesitamos que nos quede acostado, ¿sí? Entonces hay que aplicar un tanto de perspectiva para poder organizar esa elipse. Pero entonces mezclamos diferentes formas geométricas para poder ajustar el objeto y darle el tratado final, ¿sí? La observación ya completa del objeto como tal. Y tenemos pues una recomendación cuando vamos a trasladar ese objeto que estamos observando, no en una copia, ¿sí? Sino cuando tenemos un modelo real, que estamos organizando un bodegón con cosas cotidianas de nuestro hogar, o nos ponen uno enfrente para trabajarlo, es medir las proporciones a ojo, ¿sí? Pero ayudándonos del lápiz. Entonces, en la primera parte tenemos cómo debemos tomar el lápiz, ¿sí? Para medir, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarlo de esa manera, cerramos un ojo y nos lanzamos a mirar a través del lápiz ese objeto, con qué medida lo estoy visualizando, ¿sí? Haciendo una referencia con el lápiz. Entonces, esa proporción que me esté dando, yo la voy a trabajar en mi hoja de papel. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta la distancia. Por ejemplo, acá estamos hablando de una distancia de 2 metros aproximadamente del objeto, ¿sí? Y en esta estamos trabajando a 4 metros de distancia del objeto, ¿sí? Entonces, eso va a variar. También es importante mirar qué elementos tienen como la misma proporción. Entonces ya los podemos relacionar en el espacio y decir si tienen la misma o con respecto al anterior es un poco más delgado o es un poco más ancho si estuviera analizando este, ¿sí? Pero tener medidas de referencia ayudándonos con el mismo lápiz. Eso también nos contribuye a observar mejor el objeto y a reproducirlo en una mejor proporción a nuestra hoja o soporte en el que estemos trabajando. Entonces es una forma de ayudarnos. Y tenemos pues una explicación del procedimiento, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento? Iniciamos en este punto mirando geométricamente yo que tengo enfrente, ¿sí? De los objetos que estoy teniendo, de los que estoy disponiendo para reproducir. ¿Qué formas geométricas tienen? ¿En qué formas geométricas yo los puedo meter o encajar para que al final el objeto me dé su forma natural? ¿Sí? Ese es el objetivo del encajado. Entonces, una vez yo tengo marcadas esas formas, los ejes, ¿sí? Miren que aquí estoy trazando, estos son los ejes de cada una de las formas, ¿sí? Aquí van los cepillos. Entonces, cuando yo determino esto, ¿sí? Cuando yo determino esto, ya paso, porque ya tengo una base, esta es toda la base estructurada a partir de líneas, ¿sí? De la parte geométrica. Entonces ya paso a ubicar cada objeto, ¿sí? Cada objeto. Esas líneas al final tienen que desaparecer, no se deben ver, no deben quedar marcas. Entonces sí les pido que por favor siempre vayan mediando un poco como la fuerza que hacemos sobre el papel. Cuando esbozamos es un trazo muy suave, solamente podemos llegar a definir cuando ya sabemos que ese trazo va ahí y no hay que hacer ninguna otra corrección, ¿sí? Otra cosa, somos muy dados a veces a poner, como a dedicarnos a una zona, ¿sí? Entonces voy a hacer primero el cepillo, ¿sí? Empiezo. Y debemos darnos cuenta de algo.
Si yo ya tengo completa la forma, toda la estructura de la forma, todos estos elementos, ahí sí me dedico a dar sombras, luces, ¿sí? Y la idea es irlas haciendo de manera pareja en todos los objetos. No dedicarnos a una sola parte y descuidar lo otro. ¿Por qué? Porque cuando ya nos retiramos de visualizar nuestro dibujo, nos vamos a dar cuenta de que quizás esto no era tan oscuro, que tengo que hacer tonalidades intermedias entre lo que va acá, lo que va acá y lo que va en ese objeto que yo ya tengo. Sandra, Hola. qué pena, es que se te distorsionó hace más o menos un minuto y hay cosas que no se entendieron. ¿Tú puedes repetir, por favor? Sí, Gracias. claro. Listo. Les decía que no nos debemos pegar a desarrollar una sola parte del trabajo y dedicarnos ahí por completo, sino que debemos irle trabajando a todo, ¿sí? Primero ir, Profe, volví, se dañó el audio. ya me escuchan ahí. A mí me llega como efecto retardado. Bueno, denme un momento, por favor. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, yo Sí, sí. Ok, listo. Entonces, les estaba diciendo que no nos dediquemos cuando vamos a hacer un trabajo, no nos dediquemos a un solo objeto y dejamos descuidado el resto, que debemos, por favor, analizar primero el todo, ¿sí? Como ya tenemos una estructura básica, como acá, entonces ya pasamos a hacer el contorno de todo, ¿sí? Cada uno de los objetos. Cuando yo ya tengo todo eso terminado, sí me dispongo a aplicar, sea lápiz o color, pero no quedándome, por ejemplo, voy a hacer este cepillo completo. No, debo ir trabajando en este, pasándole también la base a este, ¿sí? Al pocillo, a este objeto, a la crema, en fin. Porque si nos dedicamos a un solo objeto e ignoramos los demás, terminamos ese objeto, pasamos a otro y nos vamos a dar cuenta que teníamos que hacer tonalidades más claras de lo que yo puse acá o más oscuras. Entonces oscurecer es más fácil, pero aclarar es todo un lío, ¿sí? Es muy complicado. Entonces realmente necesitamos estar viendo siempre la totalidad de toda nuestra composición, ¿sí? Necesitamos analizar la totalidad para saber qué zonas van más oscuras, cuáles zonas van más claras y cuáles zonas son más intermedias. Asimismo, las proporciones. Siempre trabajemos por relación. ¿Qué es la relación? Yo sé que este cepillo tiene mayor altura que esta, ¿sí? Que este cepillo de acá. Entonces tengo que saber cuál es la distancia. Por ejemplo, este está más distanciado del extremo que este. Esas son relaciones en proporciones que nosotros debemos aprender a ir mirando. Lo mismo el ángulo que tenga este de inclinación con respecto al objeto que hay acá, la proyección de las sombras, qué tanto arco de inclinación tienen, ¿sí? Entonces todas esas cosas las debemos ir mirando en su totalidad, no de a poco, porque descuidamos el resto de la composición, ¿sí? Ese es como el objetivo de poder visualizar el todo e ir trabajando poco a poco todos los elementos de la composición sin descuidar absolutamente nada. Listo. Entonces, volvemos. El primer paso, observar, mirar proporción y ubicar formas geométricas que me ayudan a construir los objetos que estoy visualizando. ¿Sí? Encontrar los ejes que son muy importantes. ¿Sí? Y segundo paso, proceder a hacer ya el bosquejo de las formas en su totalidad. Y por último, sí paso a los detalles, sombras, coloreado, ¿sí? Luces, todos los detalles que ya requiere la composición que estoy trabajando. Esos serían los tres pasos. Primero el encajado, luego el esbozado y por último, pues ya concluir todos los detalles de nuestra composición. Sugerencias. ¿Qué sugerencias hay? Dibuje cualquier objeto, por pequeño, sencillo que sea, haciendo el ejercicio de en qué forma geométrica yo lo puedo encajar. ¿Sí?
qué forma geométrica yo lo puedo encajar. Hablamos de figuras básicas como cilindro, como el cubo, ¿cierto? Y la esfera, ¿cierto? Pero podemos tener diferentes objetos y encajarlos en diferentes formas geométricas. Listo, eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, acá hay unos ejemplos. Tenemos sillas, mesas, cama, sofá, ¿sí? Banco, un sofá esquinero, un frasco y un tarro de spray. Entonces, cualquier objeto que estemos observando lo podemos meter en el encajado. Recuerden, también podemos usar pirámides, ¿sí? Todo ese montón de formas geométricas que se acomoden a nuestro objeto, los podemos utilizar para hacer ese encajado inicial. Primero es el encajado, porque hay gente que trabaja al revés y ya así no funciona. Primero es el encajado y dentro de ese encajado es que yo construyo mi objeto. Luego deshago el encajado, lo borro, por eso les insisto mucho en aprender a manejar la presión sobre el papel para que no nos queden marcas. Eso es muy suave que se hace. Finalmente se borra y ya paso a hacer los detalles de mi objeto. ¿Sí? Ese es como el ejercicio y el procedimiento que se debe tener. Entonces, ese pues ha sido el tema pues de hoy. Muy importante que lo hagan parte como de su proceso cuando van a dibujar, ¿sí? Primero observar qué forma geométrica básica tiene y podernos ayudar con ella a reproducir ese objeto, pues en el espacio en el que estemos trabajando, ¿sí? Eso es como lo más importante.